estamos con la artista venezolana Malú Valerio, que trabaja un poco la memoria, el presente. Malú, ¿cómo estás? Hola Nachi, bien, todo bien. Mira, quisiéramos saber cómo se manifiesta en tu obra la relación entre el dibujo, los textiles y la narración. Chévere, gracias por invitarme a este proyecto tan bonito. Y bueno, un poco para arrancar esa pregunta que planteas, pues todos sabemos que las palabras texto y tejido provienen de un mismo origen, ¿no? De una misma raíz. Muchas veces cuando estoy trabajando con el textil siento que estoy narrando algo, ¿no? Entonces podríamos decir, para ejemplificar esto, podríamos decir que la estructura de un tejido es como un símil de la estructura de un relato, que cuando estamos construyendo un relato estamos entretejiendo ese relato, ¿no? Es como una trama, el concepto de trama de la historia. Igualmente podemos decir, al entramar unos hilos estamos estructurando una historia. El dibujo, como la escritura, son recursos radicales por elementales, ¿no? Radicales porque son elementales. Entonces, escribir, dibujar, son gestos equivalentes a pensar. Muchas veces, al construir una narrativa, se pasa por esquematizar con gráficos o con palabras aquello sobre lo que se dialoga. Entonces, dibujar, escribir es estructurar y la narrativa se construye desde ahí, sea con palabras escritas o verbales, o sea a través de la interrelación de las fibras. Para mí es un poco lo mismo. Ok. A inicios del 2020 presentaste la exposición individual Somos Cuerpos, Somos Territorios, Somos Inmigrantes en la Sala Mendoza en Caracas. ¿Qué aspectos significativos se derivan de esta propuesta? Sí, el proyecto Somos Cuerpos, Somos Territorios, Somos Inmigrantes es como consecuencia del proyecto La Regla de la Segunda Orden que realicé un año antes, que recibió el premio Mendoza. Y bueno, este proyecto, que ahora está expuesto todavía por cuestiones de pandemia en la sala, eh, es una bonita circunstancia de haber recibido el premio Mendoza, que el premio consistiera en una residencia de 3 meses en Cali, Colombia. Cali, que es la quinta ciudad de Colombia que ha recibido más migración venezolana, y Colombia, el país que ha recibido casi un tercio del éxodo venezolano en los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Entonces era como una confirmación que tenía que continuar la investigación en torno a la migración. Aquí adicionalmente el proyecto de las reglas se incorporan otros factores que son como el énfasis en la experiencia con los caminantes, experiencias que yo no había podido vivir. En Colombia pude tener una experiencia de contacto de alrededor de 200 personas, un poco más. En la mayoría son personas que se vinieron caminando desde Cúcuta hasta Cali, algunos de ellos con destino a Ecuador o Perú, algunos ya se habían regresado de Ecuador por situaciones también económicas. Y otro adicional también es la proximidad pues al momento y al lugar donde de alguna manera sientes que están ocurriendo las cosas. O sea, es muy distinto ver el fenómeno migratorio, el éxodo venezolano desde Venezuela o desde Caracas, que verlo desde el lugar donde las personas están ejecutando el desplazamiento. Una cosa que me pasó o sea, que resultó como muy contundente de ese proyecto, que no sabía con qué me iba a encontrar, era que esta gente pues mostraba a través de sus ojos, de su mirada, de su lenguaje corporal y de sus historias, esos 20 años de desmantelamiento del país, ¿no? Era como una manera de construir una relectura de nuestra historia contemporánea venezolana a través de los ojos, de la mirada, del cuerpo, de las palabras, las voces, las historias de estas personas. Por eso yo digo que este proyecto es como un conjunto de micronarrativas, ¿no? Entonces, bueno, aquí intenté como hilar una especie de línea histórica que aún estamos obrando, ¿no? Porque esta es una línea que todavía se está construyendo y en este momento vemos en las noticias montones de experiencias que marcan nuevamente o que mencionan nuevamente la migración venezolana, todos los venezolanos que están retornando y todo este tema de la xenofobia eh, y del rechazo también del país hacia la propia población que regresa ahora con el tema de la pandemia. Entonces es una experiencia que está demasiado viva y así yo traté de plantear la propuesta de la exposición, ¿no? Que sea un proyecto
colectivo, que sea un proyecto que está vivo, que es, como dice Carmen Alicia, es una memoria en caliente, no es construir memoria en caliente sobre el terreno y en los cuerpos que se están moviendo en ese momento y en el terreno, en el territorio que está recibiendo la movilización. Entonces, estar con ellos, poder hablar, poder conversar, poder reír juntos, poder llorar, como con ciudadanos desposeídos del país, ¿no? Desde adentro y desde fuera, porque incluso estando adentro, yo estoy aún en Venezuela, yo no me he ido, sientes que también pierdes el país estando dentro del país. Y es una invitación, todo el proyecto, a pensarnos juntos, a pensarnos en relación al desplazamiento que ellos ejecutan, a que cada uno de ellos se pensara a sí mismo y que tomara de esa acción movilizadora el impulso necesario para continuar adelante, para seguir, bueno, construyendo en este nuevo territorio, y sabiendo que lo que les inundaba era el despojo. Entonces los resultados de la muestra son apenas una síntesis de lo que esa experiencia significa, ¿no? Porque pues aún hay muchos otros relatos que no han salido de allí, ¿no? Que están en proceso de construcción todavía. Ok. En tu planteamiento creativo adoptas una perspectiva de género. ¿Cuáles son los puntos críticos o centrales de tu enfoque sobre el tema? Sí, hace varios años que me aproximo a la relación, a la revisión quizá de cómo operan las violencias en los cuerpos de las mujeres. Un poco cayendo en cuenta de esto, por cómo operan estas mismas violencias y cómo se manifiestan y haciendo conciencia de esto en relación a mi propio cuerpo en principio y luego pues digamos que entendiendo, cayendo en cuenta que lo lento que vamos en nuestro país en relación a las reivindicaciones de los movimientos por defensa de los derechos humanos, y esto es urgente de atender. Específicamente yo me enfoco en los derechos de las mujeres, porque aquí también, obviamente, en los cuerpos de las mujeres se manifiestan las violencias que vive la sociedad en general, pero se suman otros agravantes, ¿no? Otro factor importante de este interés es que desde agosto del año 2018 estoy trabajando con el proyecto Morada con Linda Loaiza, que es una mujer sobreviviente de múltiples violencias y defensora de los derechos de las mujeres. Ella ha significado para mí no solamente la posibilidad de hacer este proyecto, sino que también ha sido una influencia bien importante para seguir ahondando sobre esto. Entonces, me ha aportado mayor comprensión al tema y es solamente abrir una ventana y empezar a reconocer toda la estructura que normaliza el sometimiento de lo femenino a la alineación dominante, porque no solo somos las mujeres, sino que es todo lo que engloba o lo que rodea a las mujeres, es el hogar, es la precariedad en general, es todo el sistema de salud y lo difícil que es acceder a todos esos derechos básicos para la vida en este país. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hablar de femicidio en una ley venezolana solo fue posible a partir del 2014, que aún cuesta mucho que los medios de comunicación empiecen a usar el término, que aún no diferencian entre homicidio, femicidio, asesinato. Entonces, decidir anteponer a la investigación la perspectiva de género me permite ahondar en un espacio que aún es negado en mi país, me permite ponerle nombre a algo que muchos no saben que deben advertir, ni cómo llamar, ni mucho menos pensar en que hay que reparar. Y es hablar desde un lugar que yo conozco, ¿no? Porque lo vivo. En los cuerpos de las mujeres se ensaña la emergencia humanitaria compleja venezolana, en el aumento de más del 66% de la mortalidad materna y una cantidad de indicadores que se han agravado en los últimos años. Y podemos decir, bueno, que si no acuerpamos eso, ¿no? Que si no lo como dicen en inglés hay un término que se llama embodiment y podemos traducirlo en español como acuerpar. Y si no lo acuerpamos, si no lo nombramos, si no lo precisamos, pues es muy difícil que lo podamos entender. Entonces, creo que por ahí va mi motivación, ¿no? Un poco para que hagamos como conciencia de que todo eso está sucediendo y que a través de estos proyectos como Morada o las reglas de la segunda orden, que habla también de cómo se manifiesta el martirio en los cuerpos de las mujeres migrantes, y cómo no se trata nada más de un asesinato, sino que es un femicidio, que es un crimen de odio, que tiene otros agravantes, que solamente existen por el hecho de ser mujer. Por supuesto que, a ver, creo que no puedo evitar mirar hacia allá y trabajar en relación a eso. Gracias, Malu, por estos comentarios sobre tu trabajo. Y bueno,
De verdad estamos muy conmovidos y esperando que sigas en tu labor tan importante para el arte, para los venezolanos. Bueno, Gracias. gracias.